Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos un tema muy interesante, lácteos de Guatemala y el Foro de la Leche. Para él nos acompaña Wilfredo Fernández, que él es del director ejecutivo de la Gremial de Lácteos. Bienvenido, Wilfredo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Es un gusto tenerlo acá y poder hablar de un tema tan interesante como es la leche y el impacto que tiene tanto en la generación de empleo como en el desarrollo económico y también en la nutrición de los guatemaltecos. Vemos, Wilfredo, entonces, de que el tema lácteo se ha trabajado desde hace muchos años en Guatemala. Cuéntenos cómo es la situación actual y cuáles son los principales retos que afronta. Bueno, de hecho, mire, la industria láctea se puede mirar como algo de ahora, ¿cierto? Pero en realidad, si nos devolvemos un poco más atrás, aquí existía en la ciudad de Guatemala, ¿cierto? El famoso Valle de las Vacas, ¿cierto? Entonces, eso significa que el tema de la ganadería y la leche con sus productos lácteos vienen acompañando hace mucho tiempo la alimentación de los guatemaltecos. Ahora, como todo, necesita de cierta actualización, ¿cierto? Entonces, la industria sigue siendo una industria competitiva, ¿cierto? Que está creciendo para poder atender las demandas y las necesidades de los guatemaltecos. También hay una oportunidad bien importante respecto al sector lácteo y su mercado natural, que es el mercado interno y también el de Centroamérica. Entonces, estamos generando mejoras, ¿cierto? Con una capacidad importante para el procesamiento, la innovación, el abastecimiento, pero también obviamente hay brechas, ¿cierto? Que hay que seguir mejorando y fortaleciendo, que tiene que ver con incorporación de muchas plantas pequeñas, ¿cierto? A la formalización para que puedan aprovechar todos los beneficios que significa el mercado formal. Por ahí tenemos algunos temas relacionados con el tema del contrabando también, ¿cierto? Y también el aprovechamiento de oportunidades que es, por ejemplo, estos acuerdos comerciales que existen con Estados Unidos, ¿cierto? Que ya hay exportaciones incipientes hacia Estados Unidos, pero son mercados que tienen una oportunidad bastante importante. Ahora, para mejorar la competitividad también hay que analizar de que somos una cadena integrada. Esto significa que nos podemos dividir en dos grandes grupos, lo que es producción primaria, ¿cierto? Que son las fincas con las vacas, ¿cierto? Con la alimentación del ganado, la genética, eh, el ordeño, ¿cierto? Todo lo que es la producción de leche y cómo esta llega justamente a la segunda parte, que es la parte de la industrialización, que es donde están las plantas y reciben esa leche y la transforman en los diferentes productos, ¿cierto? En leche, en queso, yogur, cremas, mantequillas, helados, etcétera. Entonces, en esa interacción hay muchas cosas por hacer. Interesante cómo nos describió el panorama y nos hace pensar todo ese impacto que tiene y qué bueno ver, saber entonces que son dos cadenas las que se puede abordar, ¿verdad? Entonces vemos, Wilfredo, de que el tema del contrabando son uno de los retos, ¿verdad? Que las autoridades deben de combatirlo porque afectan la economía de Guatemala, ¿verdad? Tal vez la gente cree que con temas de contrabando pueden obtener productos más baratos, pero en realidad están haciéndole un daño a nuestro país y también no está regulado, no sabe cuál es la procedencia de esos productos, no sabe si viene contaminado, ¿verdad? Y tenemos que hacer esa conciencia en la población también. Ahora, el tema también de incorporar nuevas tecnologías es necesario y qué bueno que la gremial de la leche pues está viendo esta información de seguir capacitando a sus asociados y seguir contribuyendo a ese know-how internacional que hay, ¿verdad? Y ahora cuéntanos un poco de la gremial, ¿cómo es que nace? Bueno, la gremial tiene mucho tiempo. La gremial es básicamente Cámara de Industria, ¿cierto? Que abarca muchos sectores porque el contexto es la industrialización del país, ¿cierto? Desde el punto de vista de lo nacional. Inició con una gremial que se llamaba la Grefal, ¿cierto? La gremial de fabricantes de alimentos y bebidas. Y resulta que era muy transversal, ¿cierto? O sea, había muchos temas. Entonces, por ahí por los años 90, ¿cierto? El sector lácteo eh, era parte de.
pero decidió formar justamente una gremial específica para poder atender los temas y darle seguimiento a los temas específicos del sector lácteo. Y entonces así es que se generó en los años 90 y tuvo dinamismo hasta aproximadamente en el año 2012, me parece, que es donde ya definen que van a contar con un director ejecutivo, que ahí es donde aparecí yo, y con la finalidad de darle mayor seguimiento, cierto posicionamiento y un acompañamiento a los temas que eran relevantes. ¿Por qué? Porque hubo un periodo de tiempo donde se negoció, por ejemplo, un CAFTA, ¿cierto? Que es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, que incluye a Guatemala con Estados Unidos, ¿cierto? Y República Dominicana. Y se fueron negociando varios temas. Entonces, y después de eso venían los reglamentos técnicos centroamericanos, desde uso de términos lecheros en adelante, y habían varias negociaciones, entonces los intereses debían estar cubiertos, ¿cierto? Entonces de ahí empezamos a generar un trabajo competitivo donde definimos diferentes ejes de trabajo. Entonces tenemos un eje que tiene que ver con la parte de legislación, que es justamente darle seguimiento a tratados de libre comercio, a reglamentos técnicos centroamericanos, ¿cierto? Que son transversales como etiquetado general, aditivos, temas microbiológicos, etcétera. Y también están los reglamentos específicos del sector lácteo, donde tenemos el reglamento de uso terminal de lecheros, el general de queso, de mantequilla, de leche en polvo, etcétera. Y este año entró en vigencia el reglamento del yogur, que se estuvo negociando por bastante tiempo. Entonces, todo eso tiene que ver con uno de los ejes de trabajo que tiene que ver con la parte de legislación. Después tenemos otro que es educación, que tiene que ver con mejorar la competitividad dentro de las organizaciones, pero a la vez también formar en el tema de la leche y los productos lácteos, sus beneficios, a profesionales del mundo de la nutrición, alimentación y afines, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un siguiente eje, tenemos otro que es de la promoción del beneficio del consumo de los productos, porque lamentablemente Guatemala no tiene mucha, o sea, si bien tiene una cultura que viene tradicionalmente a través del desayuno chapín y todos los productos lácteos son parte de, pero ha tenido poca promoción desde el punto de vista de los beneficios. Y por eso tenemos ciertas actividades que realizamos en esa línea y el cuarto que tiene que ver con la competitividad. O sea, cómo tomamos lo que hacemos y vemos oportunidades en el plano local, en el plano regional y por los tratados de libre comercio. Interesante, entonces, qué bueno ver todas esas tareas que ustedes tienen como la gremial de lácteos, ¿verdad? Es por eso que fue necesario ponerse aparte de otra gremial por todo lo que tienen que ver en el tema legislativo, educativo, promoción, competitividad. Entonces, qué bueno ver de que están dándole esa importancia. Y vemos también, Wilfredo, entonces, de que la industria de lácteos, por ser tan grande y poder abarcar tantas cosas, pues tiene también una gran generación de empleo. Cuéntenos un poco más de ese desarrollo económico y también rural. Bueno, lo interesante de esta cadena es que cuando uno empieza a analizar las diferentes, las diferentes, no sé, clúster o cadenas productivas, te vas dando cuenta que, por ejemplo, en el sector agrícola tú tienes que plantar o sembrar, ¿cierto? A los 3 meses, a los 6 meses o al año, ¿cierto? Vas a poder cosechar, entonces tienes que endeudarte, por ejemplo, y generar una proyección para obtener productos y de ahí recién tener un retorno a esa inversión. En el caso de la leche es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las vacas se tienen que ordeñar todos los días. Entonces, todos los días se está produciendo leche y se está entregando a las plantas. Entonces, las plantas semanalmente o quincenalmente están haciendo pagos, ¿cierto?, a los proveedores. Entonces, desde esa perspectiva, es una cadena bien dinámica que permite estar generando ingresos de forma permanente. Ahora, lo que mencionaba es que es una cadena integrada, ¿cierto? Entonces, cuando empezamos a mirar de que la producción de leche en finca
significa, lo primero, entender que las fincas están en el interior del país, ¿cierto? En un primer momento estuvieron en la zona central, después se desplazaron a la costa sur, ¿cierto? Y después de eso, por el crecimiento de la caña y todo, se fue desplazando mayoritariamente a un desarrollo, por ejemplo, en el Petén, ¿cierto? Entonces, bajo ese criterio, tenemos mucha producción en las áreas rurales, que es justamente donde hace falta la generación de empleo. Ahora, el hecho que existe una finca significa que hay vacas y esas vacas necesitan de zootecnistas, necesitan de médicos veterinarios, necesitan de alimentación animal, por lo tanto aparecen los pastos, los forrajes, aparecen los concentrados para animales, aparecen los proveedores de salas de ordeño, aparecen los químicos de limpieza y sanitización, ¿cierto? Y entonces empiezan a aparecer una serie de prestaciones de servicios. Para poder llegar a esa finca hay que tener caminos, hay que tener electricidad, ¿cierto? Eh, entonces empiezan a aparecer muchos servicios en esa línea. Y fuera de eso, después los centros de acopio, el transporte de la leche, ya llegando a la planta, ¿cierto? Todos los trabajos que se generan por parte de la planta de forma directa. Entonces, eso es como un contexto. Ahora, si nos miramos a nivel de producción de empleo, empleo directo, lo calculamos más o menos en 56.000 empleos directos. Totalmente, entonces se dan muchos empleos directos, indirectos y llegan donde muchas veces muchas empresas no logran llegar, ¿verdad? Por ejemplo, esos departamentos, municipios, aldeas en donde se logra dar la crianza del ganado, ¿verdad? Para posteriormente hacer la producción de leche y vemos también de que se van dando distintos mercados alrededor de este sector lácteo, ¿verdad? Entre proveedores entre también los proveedores de alimentos para las vacas, los proveedores de servicios de salud de las vacas y todo eso, ¿verdad? Vamos a un corte, luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Estamos hablando con Wilfredo Fernández sobre el tema de los lácteos y la producción de leche en Guatemala. Ahora cuéntanos, Wilfredo, en el tema de el impacto alimenticio que tienen los lácteos en Guatemala, ¿cómo pueden apoyar también a la desnutrición infantil y seguir apoyando también a los guatemaltecos a que tengan esa buena nutrición? Bueno, miren, de hecho no hay que descubrir el agua azucarada, ¿cierto? Respecto al tema del beneficio de la leche y los productos lácteos. Solo basta con señalar de que cuando una madre, ¿cierto? Nace un bebé, se recomienda, ¿cierto? 6 meses, un año, ojalá más tiempo, de que ese bebé se alimente con leche materna, ¿cierto? ¿Y eso qué significa? Que tomas ese bebé y a través solamente de la leche le entregas todos los nutrientes, la inmunidad, ¿cierto? Y el desarrollo que se genera a través solamente de la leche. Entonces, es uno de los alimentos mejor balanceados que nos da la naturaleza. O sea, proteínas, la grasa, los azúcares necesarios, ¿cierto? Y qué decir de las vitaminas y los minerales, ¿cierto? Que es una proporción balanceada que nos permite enriquecer una alimentación. Las recomendaciones de la guía alimentaria nos hablan de 3 porciones de lácteos, ¿cierto? De consumo diario. ¿Para qué? Para poder llevar justamente a niveles adecuados los requerimientos nutricionales diarios. Y esto aplica para todos los eslabones del desarrollo de las personas, o sea, desde una madre que está amamantando a un bebé, ¿cierto? Mejor dicho, desde que está embarazada, después que alimenta a ese bebé, después que ese bebé ya empieza con una alimentación normal, etapas escolares, de lo que viene a ser la parte de adolescencia, las personas adultas y después los adultos mayores. Nosotros decimos que existe un lácteo para cada etapa de la vida. Ahora, la historia nos muestra, o los datos nos muestran que 4 de cada 5 niños
menores de 5 años, ¿cierto?, tienen algún tipo de nutrición en Guatemala. O sea, prácticamente el 50% de los niños, ¿cierto?, 48% es lo que nos señalan datos de la CESAN, ¿cierto? Y que de los últimos años no ha variado mucho esa situación entre desnutrición crónica y aguda. Ahora, el tema, cómo se relacionan este tipo de productos, básicamente es porque tienen la posibilidad de dar una alimentación balanceada y saludable. El problema está en que hay un tema de accesibilidad. Entonces, los datos de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, demuestran de que el consumo per cápita debiera estar sobre los 160 litros al año, ¿cierto? Por persona. Y lamentablemente aquí en Guatemala no sobrepasamos los 60 litros. Hemos estado entre los 55, los 60 litros, ¿cierto? Que es un tercio de lo que se debería recomendar. Ahora, si yo te menciono eso, el dato también es como hay que interpretarlo, ¿cierto? Un poco más allá. Porque volvemos al tema de accesibilidad. Hay personas que tienen capacidad económica para poder llevar esa recomendación y sobrepasarla. Pero también tenemos que 60 litros per cápita no significa que todos los guatemaltecos consuman 60 litros. Qué interesante los beneficios que hay entonces en el consumo de los lácteos y qué bueno de que se están derribando mitos con esa evidencia científica que hay al consumirlos, ¿verdad? Interesante que el presidente Trump ya volvió el tema del vaso de la leche a las escuelas. Yo recuerdo cuando era pequeña también de que en Guatemala estaba lo del vaso de leche, ahora no sé, pero creo que se debería de seguir incorporando y vemos entonces... de que el consumo de esto nos puede ayudar a tener también una mejor talla como guatemaltecos, que podemos ir aumentando esa estatura, ¿verdad? Comparado con otros países. Obviamente que son otros elementos también que influyen, pero el tema del calcio pues influye bastante. Es interesante toda esta información, Wilfredo. Ahora, ¿cómo podemos seguir aumentando las exportaciones? Tú hablaste de que se está exportando a mercados centroamericanos, también a Estados Unidos. ¿Qué oportunidades existen de seguir aumentando esas exportaciones de lácteos? Bueno, mire, en realidad cuando uno empieza a mirar la estructura, uno puede decir, bueno, hay que mirarse estratégicamente, ¿cierto? Centroamérica, hay, hay oportunidades en Centroamérica. Por ejemplo, Costa Rica actualmente está cercana a los 200 litros per cápita, o sea, el costarricense consume la cantidad de leche recomendada y incluso un poco más. En cambio, tenemos la situación de Guatemala que andamos en un tercio de la recomendación, entonces hay una oportunidad de crecimiento en el mercado local. Pero eso no solamente lo estamos viendo nosotros como industria local, ¿cierto? Que tiene inversión y generación de empleo, etcétera, pero eso también lo están viendo los importadores, etcétera. Entonces hay una oportunidad de desarrollo en Guatemala. Ese es punto uno. Segundo, el mercado centroamericano nos da bastante oportunidades porque hemos tenido exportaciones importantes, ¿cierto? O sea, estimamos más o menos en, a ver, mandamos más de 105 millones de dólares de exportación a la región centroamericana. Se me había ido el dato como tal. Pero eso significa que hay una oportunidad bastante interesante, especialmente en el Triángulo Norte, ¿cierto? Que es El Salvador y Honduras, pero también obviamente el resto de Centroamérica, especialmente Costa Rica o inclusive Panamá. Ahora, esos mercados son interesantes, ¿por qué? Porque hay una uniformidad, ¿cierto?, en las reglas del juego. Eso significa que cumplimos, o sea, que tenemos los mismos reglamentos, ¿cierto? Hay equivalencia en los registros sanitarios, entonces es un mercado natural que no difiere mucho a lo que es Guatemala. Ahora, para Estados Unidos tenemos también una oportunidad bien importante. Ya se están exportando algunos productos, ¿cierto? Hay exportaciones de quesos y helados, entonces hay una oportunidad de seguir explorando y ampliando
la oportunidad para que las empresas nacionales puedan, en este caso, accesar a ese tipo de mercados. Y con la finalidad de, ojalá, cada vez abrir esas brechas para que se puedan ir exportando productos de mayor valor agregado. Por eso la innovación, la tecnología nos va a permitir también el ir accesando a esos mercados, pero con productos de mayor valor agregado. Así que los mercados naturales están en proceso de desarrollo, tanto a nivel de mercado interno, a nivel centroamericano y también a nivel de exportación a mercados tan competitivos como Estados Unidos. Excelente, entonces que hay una oportunidad de mercado tanto nacional como internacional. Y Wilfredo, para ir finalizando, hablemos un poco el Foro Guatemalteco de Leche y Productos Lácteos. Cuéntenos cómo se llevó a cabo, qué temas se abordaron y qué resultados obtuvieron. Bueno, mire, de hecho, eso tiene que ver con algo bien puntual. Y le voy a contar un poquito de la historia para cerrar eh, eh, con un contexto. ¿Cómo en Guatemala no existe un vaso de leche formal, cierto, que genere datos del sector público, etcétera? Sino que eso pasó ya hace bastante tiempo, ¿cierto? Y correspondió a un vaso de leche que solamente duró durante un gobierno. Por lo tanto, fue una política de gobierno y no de Estado. Entonces, como pasa en otros países, ¿cierto? Como les digo, en Estados Unidos, de los años 50 han cambiado entre demócratas y republicanos y todo, y esas son políticas de Estado que se mantienen. Lo mismo pasa en Chile, en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en realidad hace algunos años, año 2015 aproximadamente, empezamos a traer profesionales de la FEPALE, la Federación Panamericana de Lecherías, entre otros profesionales, y empezamos a interactuar con la academia, con escuelas de nutrición. Y resulta que las grandes preguntas que se daban en ese momento era, mire, la leche y las hormonas, y la leche produce cáncer, y la leche produce tal cosa. Y entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente había muchos mitos que estaban muy presentes, no solamente en la sociedad guatemalteca, sino que en la gente que se estaba formando para asesorar a la familia guatemalteca en temas de nutrición, alimentación, etcétera. Y cuando analizamos eso, nos fuimos al análisis de causa raíz más profundo. Y los mismos profesionales, los profesores, tampoco tenían formación. ¿Por qué? Porque no habían datos guatemaltecos, no habían vasos de leche, no había datos de niños guatemaltecos con crecimiento, etcétera, etcétera, como existe en otros países, ¿cierto? Entonces, fue así que en el año 2019 convencimos a la industria, ¿cierto?, de que una de las maneras de poder empezar a generar un cambio en el mediano y largo plazo era traer evidencia objetiva de lo que significaban este tipo de productos. Entonces lanzamos la primera versión del Foro Guatemalteco de la Leche y Productos Lácteos. En un primer momento me costó un montón tener participando a la Academia Nacional, a instituciones públicas. ¿Por qué? Porque básicamente no había mucha información, no había mucha gente que se sintiera experta para poder hablar de estos temas. Entonces empezamos a traer la realidad de México, la realidad de Costa Rica, la de Chile, la de Colombia, etcétera. A tal punto que hoy en día ya estamos en el séptimo foro guatemalteco de la leche y productos lácteos, que lo vamos a realizar ahora el día 29 de julio. Entonces ya estamos un poquito más de una semana y ha ido cambiando drásticamente el foro. Partimos en una primera versión con 300 personas, hoy en día llevamos sobre las 600 personas. Llega la academia, llega el sector público, el sector privado, ha ido generando muchas sinergias porque le llamamos un foro, y donde buscamos generar esa conexión y esa interacción que genere cosas positivas. Entonces, hoy en día vienen a esta versión, viene gente de España, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de México. Entonces traemos expertos internacionales y también tenemos importantes participaciones de la academia en conversatorios, la Universidad de Rafael Landívar, la Universidad del Valle, eh, la Asociación de Médicos Geriatras también hablando de la sarcopenia. Tenemos a toda la cadena integrada, la Cámara de Productores de Leche de Guatemala, la Asociación de Ganado IERS y la Cooperativa de Productores de Leche.
Tenemos al Ministerio de Agricultura participando también. Bueno, Senacid también nos apoya en este proceso. Entonces tenemos una serie de instituciones ya interactuando en este evento donde abordamos dos elementos fundamentales, que es uno, la academia, que buscamos seguir trayendo evidencia científica, no son comerciales, sino que evidencia científica, para que ellos puedan ver justamente los análisis, los metaanálisis, los últimos estudios que se están generando para que formen criterios. Y la segunda que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con la competitividad, cumplimiento de requisitos sanitarios a nivel de finca, a nivel de reglamentos técnicos, licencias sanitarias, datos del sector, datos de consumo, datos o información sobre los procesos, información sobre logística. Entonces, inclusive vamos a tener a gente de la gremial de logística, la ventanillaje de importaciones, hablando justamente de cómo se facilita el proceso de exportación y de competitividad. Entonces, tenemos una gama de actividades que se van a estar realizando este 29 de julio en el Hotel Intercontinental. Y lo más importante de todo esto, que todo este esfuerzo es gratuito. Excelente y felicidades por esta séptima edición. Estoy segura que va a ser muy exitosa y qué bueno de que es gratuito para que toda la población pueda llegar y poderse informar de tendencias, los beneficios y poder conocer un poco más sobre el sector lácteo. Muchas gracias, Wilfredo, por habernos acompañado en Inversión y Desarrollo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana con un programa tan interesante como el día de hoy.